Muy bien, pues buenos días a todos. ¿Me oís bien, no? Sí. Vale, para nosotros es un placer recibiros en esta casa de BP en Asturias. Es un placer también pues, porque estamos muy involucrados, como bien sabéis, con todos los temas de ESG. Este año volvimos a renovar el número 1 en el Dow Jones de Utilities y la verdad es que no es un tema que sea gratis, se produce pues, porque estamos como organización y como empresa haciendo una estrategia alrededor de todo lo que quiere decir la sostenibilidad en el mundo. Y para hacer esa estrategia de sostenibilidad estamos apostando fuerte pues, por tres de los temas que vais a ver hoy aquí, como son la descarbonización, la economía circular y lo que es la naturaleza o el capital natural o la biodiversidad o todo ese pack de cosas que van un poco juntas. Agradecer al Club de Calidad la iniciativa de tener estos foros de sostenibilidad, nosotros estamos encantados de recibirlos aquí. Y bueno, junto con nuestros patrocinadores, nuestros patrocinadores, PCS Grupo, TIER y Caja Rural, que bueno, como veis son organizaciones que estamos demostrando permanentemente ese interés por todos los temas de ESG, intentando llevarlos adelante. Me preguntabais algunos, acabo de llegar de la COP de Dubái. Tenemos todos puestas muchas esperanzas en que esta descarbonización de verdad sea efectiva, que vayamos a eliminar de una vez por todas los combustibles fósiles de nuestro mix energético, pero por lo que parece a día de hoy no sé si da de creemos que como EDP sabéis que tenemos una apuesta muy firme por la descarbonización. Hemos hecho un anuncio público de que no tendremos producción de carbono en 2025, tendremos una generación 100% renovable en 2030 y estamos apostando por un net zero en emisiones en 2040 de alcance 1, 2 y 3. Eso quiere decir que tenemos que trabajar no solo en nuestras emisiones y en la reducción y en la mitigación de estas emisiones, sino con toda la cadena de valor para que consigamos también que tanto nuestros proveedores como nuestros clientes entren en esta dinámica de la descarbonización, y ese es un tema que no es fácil. Como sabemos que no es fácil, lo que también hemos pensado y anunciado es dedicar 25.000 millones de inversión a seguir adelante con este tema de las renovables en el mundo. Ahora mismo EDP está en 29 países distintos, tenemos instalaciones en Brasil, en Centroamérica, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en toda Europa, en muchos países de Europa y también en Asia Pacífico, en la zona de Singapur, Corea y Vietnam. Así que bueno, tenemos una buena perspectiva de qué es lo que está pasando con la descarbonización por ahí fuera, no solamente de aquí, y hay dificultades, pero pues, nosotros seguimos pensando que se puede conseguir. En cuanto a economía circular, ya hace unos años que estamos trabajando en temas de economía circular, no voy a adelantar nada, no sé si... Le toca a Chema. Le toca a Chema hablarlo, pues Chema también es una de las personas que más ha estado trabajando en España en estos temas de economía circular. Nosotros también pensamos que es necesario, para esa descarbonización global que estamos buscando, trabajar en los temas de economía circular, porque una parte muy importante de las emisiones proceden de cómo estamos trabajando los materiales y cómo estamos utilizándolos y reutilizándolos. La escasez que estamos viendo ya de algunos materiales y la que vamos a ver un poco más adelante nos llevan sí o sí hacia esa dirección de poder intentar desarrollar la circularidad en todos nuestros productos y en todas nuestras actividades, todo lo que es prolongar la vida de los activos, virtualizarlo, digitalizar, nos parece que también es imprescindible. En ese sentido, nosotros como empresa también nos hemos comprometido a dedicar 2.000 millones a digitalización y innovación hasta el año 2026, de 2023. Bueno, os digo cifras que son así como muy gordas, pero para que veáis que de verdad estamos convencidos y lo estamos contando públicamente, con lo cual nos van a pedir cuentas dentro de un año o de dos, pues de verdad estamos yendo en esa dirección. Y ya en el tema de la naturaleza, el capital natural, bueno, nosotros ahí estamos trabajando de una forma bastante pionera sobre las 5 palancas de presión que tienen que ver con
ambiental, el uso del suelo, las especies invasoras, y demás, Ana, que se llama el cambio climático y el consumo de recursos, que como ves un poco está todo relacionado, todo unido. No sé quién va a hablar hoy aquí de naturaleza. Ana lleva ya un tiempo dándole vueltas a todo este mare magnum de palabras y de acciones que tenemos que de alguna forma hilvanar para que de verdad podamos ir adelante con el objetivo que buscamos, que es que dejemos de impactar de forma negativa en la naturaleza, y ya si somos capaces de pasar a una naturaleza positiva, pues habremos alcanzado completamente el éxito en nuestros desarrollos. Es verdad también que el tema de la naturaleza es más complejo, es más difícil de medir, pero también podéis ver que ya lleva un camino muy paralelo al del cambio climático, tiene organizaciones similares, tiene informes similares, tiene compromisos que ya son mundiales y públicos, y bueno, nosotros estamos también convencidos de que la naturaleza va a ser el nuevo cambio climático de la próxima década. Así que nada, no sigo porque podría estar aquí toda la mañana hablando de estas cosas tan entretenidas. Yo creo que lo mejor es que Roberto os ha dado un poco pues, la introducción del panel de expertos que tenéis aquí hoy a vuestra disposición, y que tengáis entre todos pues, una buena jornada y un buen foro de debate, que es el que el foro de sostenibilidad nos ofrece. Muchas gracias a todos y bienvenidos otra vez. Gracias. Este foro, como se os decía ese día, estaba articulado en los pilares que forman la sostenibilidad. O sea, sostenibilidad muchas veces sabéis que se asocia a esa A, a esa G, a esa S, ¿vale? Nosotros le hemos puesto también la parte financiera dentro del foro, pero hoy nos toca empezar, como no puede ser de otra manera, por la A, por la parte ambiental. La parte ambiental, que el otro día también lo comentábamos, y muchas veces lo comentamos en comentarios cercanos, que la sostenibilidad para muchas personas es el medio ambiente. Ha quedado un poco aislado en la parte ambiental, que aunque sea la que hoy tratemos, veréis en las siguientes jornadas que es mucho más amplia. Y dentro de la parte ambiental nos hemos decantado por tres conceptos, ¿vale? El concepto de la economía circular, el concepto de la descarbonización, además estando ahora como pues, todos los días nos llena el periódico, y el tema de capital natural y biodiversidad, que veréis que no es tan habitual de tratar, pero que tiene también mucho desarrollo detrás. Para ello contamos con tres personas, cada una de ellas experta en su ámbito y en la sostenibilidad en general. Veréis después cómo seguramente nos ilustran más allá de del tema que vienen a tratar cada uno. Tenemos a José María Fernández Alcalá, que es el director de Economía Circular de IOBE. Alguno conoce IOBE, para los que no los conozcáis, es una sociedad pública del gobierno vasco destinada a lo que es la gestión ambiental, ¿vale? Y que en muchos casos es un referente, y uno de ellos es José María. Tenemos también a Virginia Chomón García, que ya la conocemos en el club, porque ha sido la responsable de exponer el caso de la aspirina verde de Bayer, que ha recibido el premio Carlos Canales, y entonces ya es la segunda vez que nos acompaña hoy de manera un poco más amplia, no solamente para hablar de Bayer. Ella es responsable de sostenibilidad y técnica de seguridad y salud dentro de la planta de aquí de Asturias, y nos hablará de descarbonización. Y la persona de la casa, Ana Álvarez Arias de Velasco, que es la directora de Desarrollo Ambiental de EDP España. A ella le toca hablarnos de este concepto que también se nos introdujo de la biodiversidad y del capital natural, que veréis que tiene mucho y mucha chicha detrás, aunque no sea tan conocido. Como vamos de tiempos más o menos justos y queremos dejar al final de la exposición de cada una de las personas o de la conversación con cada una de las personas un tiempo para que vosotros expongáis las dudas o las inquietudes que queráis, empezamos ya, José María. O Chema. Chema, que te llaman Chema, sois Chema. Bueno, nos toca hablar de economía circular, ¿vale? O nos toca exponer un poco, abrir un poco el tema de economía circular. Yo, si me siento ahí, economía circular es una de las cosas que sale en cualquier conversación de sostenibilidad, ¿vale? Se habla de economía circular
el Pacto Verde, hay estrategias, hay jornadas, hay un montón de exposiciones con respecto al tema de economía circular, pero yo no tengo claro que sepamos qué hay detrás de la economía circular. ¿Qué es exactamente la economía circular? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Agradecer al Foro de Calidad, agradecer a ADP la invitación para poder estar hoy aquí. Siempre es un gusto poder venir de Bilbao a Oviedo. Economía circular. Probablemente podemos hacer la pregunta, ¿no?, al público de ¿qué les sugiere o qué os sugiere? Me permitís que os tutee el concepto de economía circular. Y muchas veces lo que nos interesa surgir son términos en relación a conceptos ambientales, ¿no? Los residuos, el reciclaje. Bueno, a mí me suele gustar decir que el concepto de economía circular tiene dos palabras, ¿no? El primero es economía. Y lo que vamos a ver es que en el entorno en el que nos encontramos es un entorno de cambio en el cual Europa ha visto que una palanca de desarrollo económico pasa por la economía circular. Por lo tanto, no desgajemos que esto es solamente ambiental, de una parte muy importante que está relacionada con la economía, además luego veremos que engarza con conceptos de descarbonización, con conceptos de naturaleza, con conceptos de financiación que has comentado antes. Bueno, pero si vamos al concepto, luego tiene la segunda palabra, ¿no? La segunda palabra es el tema de circular, circularidad. El concepto de economía circular lo que persigue es, de forma muy sintética, es hacer un uso más eficiente de los recursos naturales. Vivimos en una economía cuyo desarrollo económico en los últimos 150 años ha estado directamente relacionado con el uso intensivo de las materias primas. A mayor aumento de PIB, mayor aumento en la extracción y procesado de las materias primas. Y lo que persigue la economía circular es cómo somos capaces de romper esta dinámica. Vivimos en un planeta finito en el que los recursos cada vez son más escasos. Estamos viendo cómo algunas materias primas empiezan a dar signos de agotamiento. Empezamos a estar en un mercado en el cual los costes de las materias primas empiezan a fluctuar precisamente por estos problemas relacionados con el suministro, con la existencia, y por tanto lo que persigue la economía circular es cómo somos capaces de seguir teniendo economía a la vez que hacemos un uso más eficiente de los recursos. Por eso también me suele gustar decir lo que no es economía circular. La economía circular no es solo gestión de residuos. Muchas veces pensamos que economía circular es reciclaje, es cerrar un ciclo, y tenemos que entender que desde el punto de vista de lo que han sido las políticas ambientales, a finales de los 80, comienzos de los 90, empezamos a hablar de las políticas de fin de vida, empezamos a hablar de la política de gestión de residuos. La economía circular es mucho más que ello. De hecho, lo que nos ha pasado con la política de gestión de residuos es que hemos sido capaces de cada vez mandar menos materias primas al vertedero, pero no hemos sido capaces de que esas materias primas sustituyan a materias primas vírgenes y se puedan reintegrar en el proceso productivo. Es uno de los retos que va a tener la economía circular. Y el segundo elemento, cuando hablamos de una mayor eficiencia en el consumo de materias primas, pasa directamente por discutir qué es lo que pasa con la durabilidad de los productos. Yo creo que todos estamos acostumbrados a tener la percepción de que los productos cada vez duran menos y, por tanto, si queremos hacer un uso más eficiente de las materias primas, tenemos que hacer que los productos cada vez duren más. Esto tiene muchas implicaciones, unas positivas desde el punto de vista ambiental, otras no tan positivas desde el punto de vista de lo que puede ser la existencia de puestos de trabajo, y por tanto de lo que hablamos siempre es de el mercado, de cómo realmente nos permite ser más competitivos a un menor uso de las materias primas. Y el último elemento que quisiera destacar es que cuando hablamos de economía circular, si hablamos de mercado estamos hablando de producción y consumo, estamos hablando de oferta y de demanda. Y por tanto todo lo que es el paquete legislativo que tiene Europa en materia de economía circular no solamente persigue que las empresas cambien la forma en la que se relacionan con las materias primas, sino que también los consumidores, los ciudadanos, compremos de una forma distinta, y se habla mucho del concepto de empoderar al consumidor hacia la transición verde. Mira, todo lo que nos acompaña hoy son la mayoría pymes de aquí de Asturias. Yo soy una pyme de Asturias y yo comparto contigo que hay que hacer un uso responsable de los recursos naturales, del fin del planeta, pero yo voy a mis cuentas, a mis resultados anuales, a mis dueños o a mi consejo de administración. ¿Y por qué me es interesante meterme en este asunto de la economía circular? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a mí me suele gustar decir aquí de que si la economía, cuando hablamos de economía circular, nos suele gustar decir que esto es muy bueno para el planeta, que esto es muy bueno para las empresas, que esto da oportunidades de negocio, y la pregunta es siempre la misma. Si es tan bueno, lo haríamos todos, ¿no? O sea, está claro que todos queremos ser más competitivos, todos queremos ganar dinero. La realidad es que en estos últimos 150 años el modelo que nos hacía más competitivos era el modelo lineal.
Básicamente porque, cuando hablamos de medio ambiente, pues no había este concepto de la externalización de los costes ambientales. Yo, en mi proceso productivo, pues, generaba una serie de contaminación y yo no asumía los costes los asumíamos entre todos. No existía ese concepto del asumir las externalizaciones en materia ambiental. Claro, si queremos, y esto es un tema más estratégico desde el punto de vista de lo que es política europea, si Europa considera que el futuro tiene que pasar necesariamente por transformar un modelo lineal a un modelo circular, ese modelo lineal sería extraigo recursos y genero residuos, ¿no? Y tenemos que hacer es cómo somos capaces de poder tener un uso más eficiente de esas materias primas, lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego. Ya no vale lo de que mi producto sea más barato si contamino y no asumo esos riesgos, ya no vale que mi producto sea más barato porque lo fabrico en Asia y lo traigo aquí. Y por tanto lo que hay que cambiar es esas reglas del juego que lo que nos permitan sea que circularidad vaya de la mano de competitividad. Cuando hablamos del Pacto Verde, que lo has mencionado ya, yo creo que siempre estamos con las organizaciones, desde la patronal, desde las grandes patronales hasta las pequeñas y medianas empresas, yo creo que algo que se repite mucho es el concepto del tsunami normativo en el que en estos momentos estamos inmersos. Y ese tsunami normativo, en el fondo lo que quiere decir es que estamos en el periodo, desde que existe la Unión Europea, en el que más nuevas normas se están discutiendo y más nuevas legislaciones se están poniendo sobre la mesa en materia de medio ambiente, es precisamente porque lo que persiguen es cambiar esas reglas del juego. Por lo tanto, creo que tenemos que olvidarnos del concepto romántico que durante muchos años hemos tenido en relación a los conceptos medioambientales. ¿Por qué hago un producto que sea medioambientalmente mejor? Porque es lo que hay que hacer, porque es bueno para el planeta. No, tenemos que intentar entender que el concepto que persigue el Pacto Verde Europeo es que aquellas empresas que sean más competitivas sean aquellas empresas que apuestan por los conceptos de sostenibilidad. Por lo tanto, esto no va a ser ya un elemento de responsabilidad social a nivel empresarial, sino que va a ser un elemento puramente de competitividad. Y eso se traslada en todo un corpus normativo que va a cambiar esas reglas del juego. Por lo tanto, si somos una pyme, esto no lo tenemos que hacer ni por moda, ni porque se oiga mucho, sino que tenemos que ver cuáles son los retos, los desafíos que nos está planteando esa legislación que la vamos a ir, alguna ya la tenemos aquí y otra la vamos a ir viendo. Que al final, yo mañana tengo un foro en el que vamos a hablar del nuevo reglamento de envases, porque en el ámbito de los envases viene una cantidad de obligaciones tremendas, vinculadas precisamente con fomentar la circularidad. Pero podemos hablar del mecanismo de ajuste en frontera, podemos hablar de la nueva directiva de ecodiseño, podemos hablar de las nuevas exigencias en materia de financiación, podemos hablar de las nuevas exigencias en relación a diligencia de vida, en relación a la atracción de la cadena de suministro. Es decir, son elementos que emanan de esta filosofía, pero que se van a trasladar en obligaciones legales y en algo todavía para mí más importante, y es, hablamos de cómo el consumidor tiene que empezar a comprar de una forma distinta. Hablamos de cómo vamos a luchar contra el greenwashing, la financiación engañosa, y vamos a empezar a ver que ya no se trata solamente de cumplir lo que la legislación nos va a obligar, y nos va a obligar en los diferentes sectores a cambiar la forma en la que fabricamos, sino que para poder tener un prestigio en el mercado, el consumidor nos va a empezar a exigir más cosas de las que en este momento nos está exigiendo. Por lo tanto, la idea es no solamente cumplir la legislación, sino ser mejor de lo que establecen esos mínimos legales, porque es lo que nos va a permitir ser más competitivos. Entonces, cuando hablabas del consumidor, me venía a la mente estos días, Zara está publicitando mucho su plataforma de reuso y de ropa. ¿Tú crees que hay algunos sectores, digamos, más objetivos en un primer momento para la economía circular? Me viene bien el ejemplo que has puesto del sector textil. No voy a comprar ninguna marca, pero además estamos cerca de Galicia y lo digo porque este es público. Es broma. Hay que entender que durante mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido el sector textil? ¿No? Pues el sector textil obviamente ha ido pues, al concepto del fast fashion, ¿no? Hablamos antes de la durabilidad y todos somos conscientes de prendas más baratas, que duren menos, menos atemporales y más dependientes de temporada. Claro, el sector textil durante muchos años no ha tenido que hacer frente a la problemática asociada a la gestión de sus residuos. El concepto de responsabilidad extendida del productor no ha estado aplicado y a día de hoy sigue sin estar aplicado en el sector textil, pero eso va a cambiar el año que viene. El sector textil ya va a tener que asumir los costes ambientales derivados de los residuos que genera. Y aquel que tiene un producto de fast fashion, sus productos duran menos, va a generar más residuos y va a tener una pérdida de competitividad porque va a tener que asumir esos costes que hasta ahora no los estaba asumiendo. Y de ahí tenemos determinados movimientos que se están produciendo.
Claro, si somos capaces de que el consumidor también identifique cuál es el impacto ambiental de una prenda que vaya a comprar a través de diferentes formatos, ahora mismo de las huellas de carbono, de la huella ambiental del producto, pues digamos que, claro, si yo tengo un producto que está fabricado muy lejos, en los cuales los tintes no sé cómo, que tiene mucho CO2, el consumidor va a empezar a penalizar ese tipo de productos. Con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que las grandes cadenas, y aquellas estaban inmersas en determinados modelos, por ejemplo el tema de fast fashion, se están ya recolocando. ¿Lo hacen por responsabilidad? No, lo hacen porque viene una legislación y les va a hacer ser menos competitivos y por tanto lo que están es reposicionando sus modelos de negocio en el mercado. Esto nos está pasando en diferentes sectores. Lo que vamos a ver es que cuando hablamos del concepto de economía circular es un término muy amplio y hay que ver luego cómo aterriza la realidad. La economía circular en el sector de automoción pasa por unas realidades que no tienen nada que ver con el sector textil que acabamos de comentar, con el sector de envases, con el sector energético, con el sector químico, y por tanto lo que tenemos que identificar, si yo fuese una pyme, es en mi sector qué es lo que va a pasar, cuáles son los desafíos a los que tengo que hacer frente, cuáles son las tendencias, para empezar a ver cuál es la estrategia que tengo que diseñar como organización para adaptarme. Porque lo que yo creo que sí que está en la cabeza de todas las instituciones a nivel europeo es que el concepto de la circularidad es un concepto de no retorno. Caminamos hacia un cambio de modelo de negocio y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ser capaces de podernos adaptar cuanto antes. Precio. El concepto del precio es un concepto interesante, ¿no? Realmente es lo que mueve a la realidad de las empresas y lo que tenemos que ser conscientes es, volver a lo que antes, ¿no? Claro, si yo no internalizo los costes ambientales, pues el precio es una cosa, ¿no? Y luego está el elemento, es decir, en el sector de los envases podríamos hablar de tan hablado impuesto al plástico. El impuesto al plástico es un mecanismo legal que se ha puesto en marcha precisamente para resolver una anomalía que tenía el mercado. Y es que el plástico reciclado era bastante más caro que el plástico virgen, ¿no? ¿Cómo voy a fomentar un plástico virgen? O sea, voy a fomentar un plástico reciclado si el virgen es mucho más barato, incluso puede tener mejores consideraciones por parte. Entonces, tú puedes establecer mecanismos que regulen. Y hay, detrás de las políticas de impacto ambiental, hay muchos elementos que nos van a cambiar la política de precios precisamente para unir ese concepto que estamos hablando, de ser más competitivo a que hay que ser más sostenible. No tiene sentido que una materia prima de origen reciclado sea más cara que una materia que viene de la naturaleza, ¿no? Claro, ahí es un poco el esquema en el que tenemos que ser capaces de poder ir regulando este tipo de cuestiones. Los sistemas de responsabilidad extendida del productor es uno de ellos, los impuestos sobre determinados. Cuando hablamos de impuestos, podemos hablar de impuestos o podemos hablar de incentivos, podemos hablar de mecanismos que a mí me pueden gustar más, como puede ser un IVA reducido para determinados productos que cumplen determinadas características. Hay todo un abanico de medidas que lo que nos tiene que permitir es que aquel que lo haga mejor sea más competitivo, incluso con mejor precio. Vamos a, después si eso continuamos un poco con este tema, pero vamos a pasar a la descarbonización, ¿vale? Nada mejor, antes hablábamos de la COP, pero independientemente de la COP, la descarbonización está también, igual que la economía circular, en boca de todos. Y ya recogiendo un poco la última pregunta o que nos contestaba Chema, vale, y yo, otra vez, pyme de Asturias, ¿yo por dónde tengo de comenzar? Porque claro, la descarbonización suena complicadísimo. ¿Yo por dónde tengo de comenzar, Virginia? ¿Qué recomendarías a una pyme? ¿Cuál sería el primer paso a dar para descarbonizarse? Vale, bueno, en primer lugar también quería recalcar mi agradecimiento estar hoy aquí y gracias a todos los que habéis organizado este evento, porque además es un placer estar con dos expertos como Chema y Ana en la materia. En relación a cómo comenzar, bueno, esto es un reto enorme. Es cierto que existen dificultades reales en cuanto a la descarbonización y es un camino que no está exento de estas dificultades. Sin embargo, lo que yo recomendaría sería primero saber cómo es mi empresa, qué particularidades tiene mi empresa, qué características tiene, cuáles son, por ejemplo, mis principales focos de emisión. Porque si yo no sé cómo es mi empresa o qué impacto está generando, no voy a saber cómo atacar a este impacto ambiental. Entonces, una vez identificado estos focos de emisión, este impacto ambiental, trataría de buscar oportunidades. Entonces, participar en estas jornadas, por ejemplo, es algo fantástico para compartir información, para mantenerte informado sobre las tecnologías existentes que puedes aplicar a tu empresa.
por ejemplo, también para compartir problemas, porque todos nos estamos enfrentando a problemas muy similares, y también escuchar soluciones. Y luego, otra cosa que yo creo que es muy importante es entender el concepto de la descarbonización en toda la cadena de valor. Tenemos que sacar partido, digamos, a este concepto. Descarbonizar no soy solo yo frente al mundo, no. Es desde el principio hasta el final. Entonces, yo, ¿de quién soy proveedor? ¿Quién me provee a mí? ¿Vale? Ese es el alcance 3 que llamamos. El alcance 3 son las emisiones asociadas a la cadena de valor. Muchas veces las pymes porque yo soy multinacional, proveen unos servicios a empresas mayores. Nosotros tenemos pymes que nos proveen servicios a Bayer, por ejemplo. Es muy importante, imprescindible, conocer las necesidades de estas empresas mayores. Si tú conoces esas necesidades, puedes tratar de adaptarte a estas necesidades y puedes tratar, por ejemplo, de buscar algo que te diferencie de tus competidores. El impuesto al plástico que estaba comentando Chema. Si, por ejemplo, yo ahora envaso todos mis productos en envases que están exentos del impuesto al plástico, esto va a repercutir a mi empresa a la que le proveo ese servicio. Si yo reduzco mis emisiones de CO2, va a contribuir a su plan, que es reducir sus emisiones de alcance 3. Entonces, hay que intentar ver la oportunidad de la sostenibilidad, que no es solo qué tengo que hacer, son todo costes, son todo inversiones, no, tengo que entender que de esto puedes sacar muchas oportunidades y sobre todo mantenerte informado y reitero lo de entender qué necesita mi empresa, definir mi plan estratégico para conseguir a largo plazo ese objetivo final. Mira, también hablando del precio, te digo porque también cuando me siento con las pymes, el otro día me comentaba una pyme del transporte, ¿no? Me decía, tenía conversaciones con sus clientes que le hablaban de descarbonización y entonces él les decía, vale, yo tengo que subir el precio 3 veces, ¿vale? Tú quieres un camión de baterías y yo tengo que subir el precio 3 veces. También escucho muchas veces que no hay tecnología, o que la tecnología no está preparada, que sí. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Son negacionistas? ¿Son realistas? ¿Son que lo quieren posponer? ¿Qué crees? Porque esa conversación existe en el día a día de las empresas. Esa conversación existe porque tenemos dificultades reales. Es que no nos las estamos inventando. Tenemos dificultades económicas, porque esto requiere una inversión. Tenemos dificultades tecnológicas. Tenemos dificultades culturales porque la resistencia al cambio siempre ha existido y siempre existirá. A partir de ahí, lógicamente, yo lo que veo es que estos comentarios son un poco a corto plazo. La descarbonización, toda la sostenibilidad tiene unas miras mucho más a largo plazo. Voy a hacer una reflexión. Ahora somos, y lo comentaba un poco también Chema, somos más de 8.000 millones de personas en este planeta. Vamos a ser cada vez más y necesitamos satisfacer nuestras necesidades vitales en un planeta que es finito. Entonces, si no avanzamos hacia ese objetivo, no vamos a tener un planeta que lo soporte. Eso ya para empezar. Entonces, en la COP, los gobiernos tienen que definir las líneas generales para avanzar a ese largo plazo. Pero frente a esos comentarios, que está claro que son a corto plazo, ¿no existen tecnologías viables? Hombre, quizás no para todas las situaciones, quizás no para todas las casuísticas. Por ejemplo, no es lo mismo en tema de electricidad, la descarbonización de electricidad que en energía térmica. Hay unos retos totalmente distintos. Pero lo que sí que se puede decir y es una evidencia es que en los últimos años se ha avanzado enormemente en estas tecnologías. Este año hemos tenido, y esto seguro que Ana tiene en mente más los datos, pero hemos tenido franjas horarias en los que se ha cubierto los picos de demanda energética eléctrica solo con energías renovables en España. Estas son noticias pues, que aportan mucha luz a este tema tecnológico. Es cierto que todavía existen pues, ciertos retos, sobre todo yo diría en el tema del almacenamiento, de aportar estabilidad a estas tecnologías. Y yo puedo poner un ejemplo. Nosotros llevamos ya más de un año tratando de buscar una tecnología sustitutiva para nuestra caldera de gas natural, para producir vapor. Hemos evaluado muchas alternativas y todavía nos encontramos ciertas dificultades para acabar de tomar esa decisión de hacer el business case y que esto salga positivo. Pero esa no puede ser un motivo para frenar. La tecnología no es viable, no. Es que hace unos años, si miráramos para atrás, ¿cuántas tecnologías no eran viables? Que ahora sí que lo son. Esto no puede ser un motivo para frenar este avance.
Y respecto al coste, es verdad que muchas de las acciones requieren una inversión, pero a mí me gusta ver la sostenibilidad como una oportunidad de replantearnos muchas veces nuestros procesos. Pequeñas acciones te pueden generar también un ahorro. En cuanto a la energía, a la economía circular, nosotros tenemos muchos ejemplos de economía circular que transformados en cifras suponen un ahorro muy considerable. Entonces, yo creo que en estos casos tenemos que tratar de buscar la oportunidad, cosas que nunca habíamos pensado en nuestros negocios que nos pueden dar ese ahorro, y luego también entender que la legislación cada vez va a ser más restrictiva. Entonces se va a penalizar y muchas veces no ser sostenible en pocos años puede que sea incluso más caro y tenga un coste mayor. Entonces yo no perdería la visión a largo plazo. Hombre, yo creo, en general, vosotros sois empresas, algunos más grandes, otros un poco más pequeños, pero yo creo que nadie quiere hacer mal al medio ambiente. Otra cosa es que después eso tienes que llevarlo a tu día a día y ver cuál es tu realidad. Es cierto, hablabas de la legislación, que hay cambios importantes en la legislación, y yo creo que vosotros como empresas tractoras también jugaréis un papel, seguramente a medio, a corto y medio plazo. Vamos a ir con la última parte, con este capital natural y biodiversidad, Ana. Y además el capital natural, que es uno de los valores que Asturias pone en todos los sitios, supongo que también será uno de los valores que las empresas asturianas llevan. Desde luego, igual que la economía circular y la descarbonización las escuchamos continuamente, no tanto el capital natural y biodiversidad, o no tanto desarrollado y llevado al punto de vista de empresa. ¿Cómo nos lo podrías definir? ¿Qué hay detrás de esos conceptos? ¿Qué hay? ¿Qué se maneja ahí detrás? Bueno, es verdad que es un concepto muy nuevo, a priori parece como muy etéreo. De biodiversidad yo creo que sí que todas las empresas, grandes y pequeñas, lo tenemos como muy internalizado hace muchos años, ¿no? Pero recientemente, yo no sé, yo creo que es una cuestión de hace 2 o 3 años, empezamos a oír hablar de capital natural, ¿no? Y en el fondo, capital natural es el concepto global. O sea, capital natural, lo comentó antes Yolanda, capital natural es la naturaleza, es el planeta, y se compone de unas partes vivas, que yo creo que es lo que todos hemos asociado a lo largo de los años con la biodiversidad, pero se compone de unas partes no vivas e igual de importantes. Está la atmósfera, está el suelo, está el agua, y el conjunto, o sea, las interacciones entre las partes vivas y no vivas, que conforman este planeta o esta naturaleza, nos presta a todos una serie de beneficios que los damos por hecho, pero que ahora os voy a mencionar para que veáis que no son tan evidentes, que es lo que se llaman servicios de los ecosistemas. Entonces, capital natural es eso, el planeta con su parte viva, o biodiversidad, con su parte no viva, con las interrelaciones que tienen entre todos, y esas interrelaciones que son fundamentales para que nosotros tengamos una serie de beneficios o servicios, ¿no? Entonces, ¿qué son esos beneficios o servicios? Bueno, se clasifican como en 3 grandes grupos. Los de aprovisionamiento, que son los más evidentes. La naturaleza nos da alimentos, nos da recursos minerales, nos da recursos fósiles, eso es muy evidente. Pero hay otros beneficios o servicios que se llaman de regulación, imprescindibles. La regulación del clima, o sea, la regulación de la calidad del aire, el ciclo del agua, la polinización, todos esos servicios que nos presta la naturaleza son importantísimos para todos. Y hay un tercer tipo de servicios que no son tan evidentes, pero que ahora se valoran mucho, que son inmateriales, que son los servicios culturales. El que yo vaya de paseo por Asturias, capital, paraíso de capital natural, efectivamente, y disfrute del paisaje, es un servicio que me da la naturaleza y que yo tengo que valorar. Entonces, este nuevo concepto lo que pretende es que planteemos la visión del planeta en su conjunto, no en ese elemento tan restringido que era la biodiversidad. Voy a plantar árboles, voy a repoblar poblaciones de peces, no sabíamos muy bien para qué, lo hacíamos, ¿no? Pero ¿para qué lo hacíamos? Para que realmente ese conjunto del capital natural mejore y nos siga dando esos beneficios cada vez mejores. Porque sí que es cierto que no quiero decir con esto que todo lo que hemos hecho en biodiversidad o plantar árboles o repoblar no tiene sentido, porque es el indicador de los servicios o beneficios que nos da el planeta es precisamente la biodiversidad. La biodiversidad, cuanto más abundante y cuanto más rica sea, mejores serán los beneficios o los servicios de los que nos provee el planeta. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora no está mal. Lo que pasa que ahora está muy bien, pero ahora lo que tenemos que entender es por qué lo hemos hecho
qué consecuencias tiene y entonces por eso tenemos que traspasar el concepto de biodiversidad al más global de capital natural. Esa es un poco la explicación del cambio de ritmo. ¿Y esto sirve para una pyme o esto está reservado a los grandes? No, esto sirve para todos. Esto es una cuestión de todos. O sea, entendido el concepto, y además antes Yolanda lo mencionó, o sea, es verdad que es un concepto muy difícil porque estamos hablando de esos beneficios, y entonces, pues acaba de hablar Virginia del cambio climático, es chupado hablar de toneladas de CO2, porque las mido. Acaba de hablar Chema de la economía circular, es chupado hablar del consumo de recursos porque se mido en kilos, en toneladas, en metros cúbicos, pero yo os acabo de hablar de una serie de servicios que no sé cómo se mide la polinización, ni la regulación del clima, el aprovisionamiento, sí, ese es el fácil, ¿no? Pero bueno, incluso teniendo unos que se medir y otros que no, lo que no tengo es una unidad homogénea, ¿no? Entonces, por ahí no puedes pedir a una pyme ni a una gran empresa que avance porque no hay avance todavía a nivel científico, ¿no? Pero lo que sí está claro, y perdona que me repita, pero lo mencionó antes Yolanda, es que sí sabemos qué es lo que destruye la biodiversidad. Y si decimos que la biodiversidad es el factor fundamental de la salud del capital natural, yo lo que tengo que hacer como pequeña empresa, como mediana y como gran empresa, es actuar sobre esos destructores de la biodiversidad, ¿no? Que Yolanda mencionó como palancas de presión. Entonces, el organismo internacional, porque ella también nos habló de un paralelismo cambio climático, capital natural. Hay un órgano científico, el IPCC, que es el experto en todos los temas de cambio climático, y hay un organismo, que es el IPBES, que es el experto en todos los temas de biodiversidad. Y dice, hay 5 claras palancas de presión que están destruyendo la naturaleza, que están destruyendo la biodiversidad. Cambio climático. Todo lo que hagamos en cambio climático, en gran o en pyme, va a ir en beneficio de la biodiversidad, porque es un gran destructor de la biodiversidad. Ocupación de las superficies, suelo, acuáticas, demás. Es otro gran factor que destruye la biodiversidad. Todo lo que cualquier empresa de cualquier tamaño haga en beneficio de ocupar menos, pues estará. Consumo de recursos, que es economía circular. En la medida que actúe en economía circular, estoy evitando la pérdida, la destrucción de biodiversidad. Contaminación. La ley en España es muy exigente en contaminación a pymes y a grandes empresas, desde siempre nos obliga a actuar contra la contaminación. Otro gran destructor de la biodiversidad. Y el último, especies invasoras. Este no afecta tanto, hay algunas, más bien yo creo que en el sector de alimentación y demás, pero bueno, si tu actividad supone algún riesgo de especies invasoras, también es algo sobre lo que tienes que actuar. Cualquier empresa de las que está aquí puede hacer algo en ese campo. Tiene que marcarse una línea base, sabe dónde está, y todo lo que mejore sobre esa línea base puede garantizar que es una mejora sobre la biodiversidad y por lo tanto sobre el capital natural. Luego no es algo exclusivo de los grandes, ¿no? Para ir finalizando y ya que dejado al público que nos pregunte las inquietudes que tenga, una pregunta que yo creo que también nos pasa un poco por la cabeza a todos es, esto está también muy ligado a las exigencias del mercado y de la regulación. Me gustaría que cada uno de vuestros aspectos pudierais comentarnos qué se espera, cómo está la legislación próxima a entrar o cómo son los desarrollos que se esperan, por dónde preveemos que caminen en los próximos años en estos 3 conceptos. Si quieres empezar tú, Chema, aunque también me quedó claro una cosa, yo creo que a todos, y tendríamos que verlo así, todo está relacionado, es decir, aquí al final hablamos de 3 conceptos, pero todo está relacionado uno con otro. ¿Cómo esperas que vaya un poco todo el tema de economía circular en los próximos años? Como lo comentaba antes, que cada sector va a tener sus palancas de cambio. Por intentar identificar al menos una, porque ha sido la última en la que el Parlamento Europeo acaba de llegar a un acuerdo con el Consejo, precisamente para la puesta en marcha de un nuevo reglamento europeo que va a entrar en vigor ya del año que viene, que es el nuevo reglamento de diseño de productos sostenibles. Bajo esta denominación tan amplia, va directamente relacionado con el concepto de economía circular, y lo que persigue es 2 elementos para mí interesantes y que van en la misma línea de lo que comentaba antes. Por un lado, obligaciones legales que se van a incrementar sobre el diseño de cualquier tipología de producto. Esto es un mecanismo legal que hasta ahora ya existía para los productos relacionados con la energía. La idea es que se va a pasar a cubrir cualquier potencial producto. De hecho, hablamos antes de los textiles, el tema de los envases, los materiales de construcción. Hay un abanico ingente, porque es un reglamento
que va a ser horizontal y transversal. Por lo tanto, va a establecer nuevas obligaciones sobre el diseño de los productos, incorporando mejoras desde el punto de vista medioambiental, pero a su vez este mismo reglamento incorpora otro aspecto que es muy interesante y seguramente formará parte de los quebraderos de cabeza de las empresas, sean grandes o sean pequeñas en los próximos años, que es la puesta en marcha del pasaporte digital de producto. ¿Esto qué es? Durante mucho tiempo nos hemos ido quejando de que la publicidad que dan las empresas es engañosa porque solamente cuentan lo que quieren, hablamos del greenwashing, y luego quien está fabricando productos pues se encuentra con la realidad de que cada vez le piden más información en una etiqueta que cada vez es más pequeña y luego los ciudadanos no entendemos nada porque no podemos ni leer lo que ponen las etiquetas. Bueno, lo que he visto en Europa es que para poder aportar este concepto de empoderar a los consumidores tenemos que disponer de mejor información. Y la etiqueta ya no es suficiente. Y por tanto se pone en marcha un nuevo elemento de información que va a ser global para todas las tipologías de productos, se va a ir implementando globalmente, que es el pasaporte digital. El pasaporte digital no va a ser una especie de QR que va a ser obligatorio en todos los productos y que en función de la tipología del producto de la que estamos hablando, a través de él se va a poder acceder a una serie de información. Desde la huella de carbono, la huella ambiental, la reciclabilidad, el potencial de reacondicionamiento, de dónde vienen los productos. ¿Con qué objetivo? Primero, por aportar transparencia, para intentar eliminar todos estos conceptos de publicidad engañosa. Y en segundo lugar, para posibilitar la comparabilidad en términos de sostenibilidad entre productos. Ahora mismo, si yo quiero comparar dos productos entre sí en parámetros absolutos de sostenibilidad, tengo muchísimas dificultades. Uno me va a contar unas bondades, otro me va a contar otras, y no voy a poder saber cuál es mejor. Entonces, este nuevo reglamento, como digo, incorpora esos dos elementos. Subir el nivel de las exigencias legales, y nos vamos a encontrar con que por tipología de productos se van a establecer obligaciones sobre el diseño, y en segundo lugar, poner en marcha un nuevo pasaporte digital que lo que va a obligar es a tener que ser mucho más transparente. Vamos a hablar de la transparencia no solamente a nivel de producto, a nivel de organización, no solamente de compañía, de cadena de valor, pero digamos que en concreto, si hablamos de productos, las empresas van a estar obligadas a tener que dar mucha más información para que el consumidor pueda comparar los productos. Objetivo último, que no solamente todos van a cumplir los principios legales, esa primera parte la tienen que cumplir todos. El esquema es cómo conseguimos que el mercado apueste por aquellos productos que vayan más allá de lo que es ese mínimo legal. Pero el problema es que van a subir, en los próximos años va a subir los dos niveles. Va a subir el nivel mínimo obligatorio para poder estar en el mercado europeo y en segundo lugar lo que va a establecerse son mecanismos para que se fomenten aquellos productos medioambientalmente. Siento que como un Nutri-Score, es decir, veremos los productos A, B, C, D. Sí, de hecho ya existe Nutri-Scores ambientales. No me voy a meter en la dinámica esta, pero existe en este momento, podemos ver, podemos buscar en internet, existe una cosa que se llama EcoScore, Planet Score, EnviroScore, que ahora mismo hay diferentes sistemas, estamos todavía en el mundo en el que surgen diferentes metodologías, yo creo que hablábamos antes de la innovación, ¿no? A nivel de, a su vez, tanto la innovación en la que todavía nos quedan muchas cosas por poder desarrollar, estamos en el mundo en el que tenemos que ser capaces de unificar definiciones, ¿no? Al final, hoy en día todos estamos de acuerdo más o menos en cómo se mide la eficiencia energética, vamos a comprar un electrodoméstico de una letra y la entendemos. La idea es por qué no somos capaces de hablar lo mismo de la durabilidad, de la reciclabilidad, de la reparabilidad de cualquier equipo. No hemos sido capaces porque todavía no hemos establecido los métodos para poder hacer eso. Europa ya ha establecido métodos de evaluación de todos los parámetros de circularidad. De tal forma que ya vamos a poder establecer sistemas en los que fácilmente sepamos un poco cuál es la durabilidad. Imaginaros, claro, yo ahora voy a comprar una lavadora y pues solamente veo una letra. Pero la letra solamente me habla de cómo de eficiente es desde el punto de vista energético, que es un elemento importante y que además ha conseguido reducir el consumo energético de los aparatos en fase de uso. Pero no sé nada sobre la reparabilidad o sobre la durabilidad. Imaginaos que yo voy a comprar una lavadora y sé que esta lavadora dura la mitad que esta. Y que lo tengo de una información tan objetiva como una letra. Eso va a cambiar radicalmente la forma. Pues estamos en el momento en el que ya se han desarrollado los métodos de evaluación de la durabilidad y a través de este reglamento de ecodiseño de productos sostenibles nos vamos a encontrar con que se va a obligar a informar sobre la durabilidad, sobre la reparabilidad, sobre la reciclabilidad de los productos en un formato tan fácilmente interpretable como esa letra de eficiencia energética o como ese Nutri-Score que estábamos comentando. Muy bien, muchas gracias. No sé cómo vamos a jugar con los envases, con tanta información. Por una parte queremos reducirlos, vamos a poner tanta información. Veremos a ver. Bueno, Virginia, y en descarbonización, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos viene a corto o medio plazo?
Pues al final Chema ha explicado bastante bien. Lo que acaba de explicar se puede extrapolar completamente a todos los ámbitos. Al final hemos visto una evolución en los últimos años que ha ido a favor de la sostenibilidad y lo que podemos esperar es que continuemos por este camino. En cuanto a las emisiones de CO2, ya se habla de esos impuestos a esas emisiones de CO2 que lógicamente luego van a aumentar el coste de producir con energías convencionales, finitas. Y el cambio normativo sí que va a ir ligado a las exigencias de mercado, porque la gente cada vez pide más esa transparencia, quiere saber lo que está comprando, quiere saber que no les están engañando, que no les están diciendo que algo es sostenible y que luego realmente no sea sostenible. Entonces va a ir muy enfocado hacia reportar unos KPIs, unos indicadores que van a ser lo más objetivos posibles, yo creo. Y al final el objetivo es cumplir esas exigencias que está pidiendo la sociedad ahora mismo, que cada vez es más responsable, tanto social como medioambientalmente, y quiere contribuir en esa línea. Y en este concepto todavía un poco más naciente, estamos de suerte porque no parece que vaya a haber así todo lo que están contando. Este concepto está aterrizándose, o sea, me repito nuevamente, es como el antiguo cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que estamos todavía en la fijación de grandes objetivos o acuerdos internacionales que los países tendrán que trasladar internacionalmente a cada país, y dentro de cada país ver cómo se aterriza en cada una de las empresas. Empezaremos las grandes empresas y luego ya serán las pequeñas, pero desde el momento en que no es posible cuantificarlo como un objetivo de cuántos servicios yo utilizo o cuántos impactos, es difícil. Por ahora hay que avanzar en lo que es esa cuantificación. Sí que hay avances, pero que afectan a las grandes empresas en cuanto al reporte. O sea, ahora sí que ya estamos obligados a que las grandes empresas hagamos ese análisis de, oye, ¿cuánto dependes tú del capital natural? ¿Cómo impactas? Porque impactamos y dependemos, porque de esos servicios que son beneficios yo los destruyo, pero a su vez para mí son imprescindibles, ¿no? Entonces tienes que hacer un análisis de los riesgos y las oportunidades que tienes en tus actividades por ese uso y por ese impacto sobre los servicios, ¿no? Entonces, para las grandes empresas ese es el próximo paso, que aplicaría ya en el 2025 para reportar sobre el 2024 y son los pasos siguientes, ¿no? Pero bueno, esto va más despacito, yo creo que ya no lo veré en activo. La implementación de estos temas. Entonces es tsunami, no lo sé. No lo sé. No, a mí me suele gustar explicar que de hecho tengo una diapositiva que siempre la pongo, que es un poco, además como estamos no muy lejos de la costa, todos los que somos de costa, pero al final estamos muy familiarizados con el concepto de las olas que nos van llegando, ¿no? Yo creo que la ola que tenemos más cerca, esa es la del cambio climático. Entonces allí se la vemos, pero y está bien que vayamos adecuando el barco a ser capaces de poder capear. Lo que tenemos que ver es que detrás vienen más. Porque el concepto de la circularidad viene detrás y el concepto de la biodiversidad viene detrás. Y probablemente el concepto de la biodiversidad, y esto no es por ser agorero, es probablemente la más complicada de las que nos vienen, ¿no? Porque realmente es la que nos va a transformar más. Está más lejana. Obviamente, si nos hunde la primera, pues no nos van a preocupar las siguientes, pero digamos que si queremos soportar el temporal completo, nos vamos a tener que ir preparando para las tres. No te avisé, pero aquí quedan mensajes positivos. No podemos cerrar con ese mensaje. No, yo creo que la idea es, claro, pero es que no seamos capaces de capear la primera y no la segunda. Tenemos que ser capaces de capear las tres, pues es interesante que veamos lo que nos va viniendo, pero con la perspectiva global, porque nos van a venir. Seremos capaces. Bueno, muchísimas gracias a los tres, pero como nos quedan seguro muchos temas por tratar o inquietudes, sí que os quiero dar paso a vosotros. Es decir, ¿qué les queréis plantear? ¿Qué inquietudes tenemos? Tenemos que entender que durante mucho tiempo, cuando hemos suministrado información al mercado, hablamos de lo que es el producto físico. Yo tengo esa lavadora que decíamos, ¿no? Yo tengo este producto de alimentación en este determinado envase. Claro, lo que pasa es que nos podemos encontrar que no tengo, imaginar que tengo una lavadora que dura mucho, una que dura poco, o tengo un envase de 1 litro frente a uno de 3 litros. ¿No? Entonces, ¿cómo soy capaz de que el consumidor interprete la información de forma adecuada? Lo que vamos a hacer es relativizar la información a una unidad de uso.
Si yo compro una lavadora, va a ser cuáles son los impactos ambientales por lavado. Claro, si mi lavadora dura mucho más, tendré más lavados durante toda su vida útil y por tanto el impacto por lavado será menor. Si tengo determinados formatos de envase, me va a ser para una dosificación, un poco como el Nutri-Score, que también siempre es en base a una unidad. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que los productos que yo comercialice en formato pequeño van a verse más penalizados porque tengo más unidad de envase frente a ello. Todo esto se basa en un concepto que es las mediciones de huella ambiental, que por detrás es la metodología de análisis de ciclo de vida. Entonces, por lo tanto, la idea es que en un análisis de ciclo de vida tú tienes que tener en cuenta con una perspectiva de ciclo de vida, desde que empezamos a extraer las materias primas hasta que ese producto llega a su fin de vida, y por tanto se incorpora la fase de fabricación, de uso, ahí están los elementos que estabas comentando de consumo energético, que también desde el punto de vista relacionados con puede ser la distribución o puede ser el fin de vida del mismo, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es ser capaz de cuantificar, es muy parecido a la huella de carbono, al final cuantificas dónde se está generando impacto, ¿vale? La diferencia entre una huella de carbono y una huella ambiental es que tienes en cuenta más categorías de impacto ambiental. Esto es una cosa muy compleja, puede llegar hasta 17 categorías de impacto ambiental, pero la idea es que luego somos capaces, y hay consenso científico para poderlo llevar a una letra. Ese es un poco el concepto. Por lo tanto, la idea es que tú sí, digamos que no te van, es decir, desde el punto de vista de este reglamento va a establecer algunas obligaciones del diseño y te puede limitar, por ejemplo, el consumo energético en la fase de uso, pero digamos que una vez que tú cumplas esos parámetros legales, luego, entre comillas, puedes hacer lo que quieras desde el punto de vista del diseño. Lo que ocurre es que obviamente te penalizará más. Puedes tener unas cosas que te penalizan y otras cosas que te bonifiquen. Pero al final eso es lo que te acabará ubicando es en una letra final, que es lo que el consumidor va a acabar visualizando y es lo que va a acabar utilizando. Digamos que la idea es que a mí me suele gustar contar mucho el ejemplo de lo que pasó con los etiquetados de eficiencia energética. Europa se enorgullece de que en su día estableció la obligatoriedad. Imaginaos lo que es esto, es un elemento para mí que es importante para que lo pensemos. En un determinado momento solamente obligó al fabricante a informar de cuál es la eficiencia energética de un equipo en la fase de uso. No había ninguna obligación más, no había unos valores mínimos de cuánto podía consumir una lavadora. Me da igual la lavadora que una bombilla que un televisor, todos los equipos que tienen la famosa clasificación en base a letras. Solamente hubo la obligación legal de tener que informar. Se estableció el método, cómo se calculaba, pero sin hacer nada más que eso, el hecho de que el consumidor dispusiese de una información objetiva o de una campaña de comunicación, de sensibilización, todos los fabricantes se movieron a los etiquetados de alta eficiencia energética. De hecho, aproximadamente el 20% de los objetivos que tenía Europa en relación a la lucha contra el cambio climático se han conseguido con esta legislación. Porque obviamente se redujo significativamente el consumo eléctrico en fase de residencial por la sustitución de equipos. Ya veis un poco cuál es el poder que puede tener establecer una relación de información. El reto al que nos encontramos es que va a ser el mismo. Luego, en unos años nos vamos a encontrar ese tipo de sistemas en cualquier tipología de producto y el consumidor va a tener esa información sobre qué es lo que tiene. Ya va a dejar de ser relevante si mi producto es biodegradable o este tiene no sé cuánto % de material reciclado o es que este tiene ciclos de vida infinitos. Al final vamos a ser capaces de poder sintetizar un formato en el que es comparable. Y eso es lo que se persigue desde el punto de vista del potencial de reducción de impacto ambiental o el potencial de mejora de la circularidad en todos los productos. Por lo tanto, la idea es, hay libertad, más allá de ese cumplimiento de elementos que son obligatorios de diseño, a que cada fabricante innove. Y a mí, por esto sí que simplemente comentar un poco la visión que hemos entrado antes del precio, ¿no? Llega una nueva legislación que me obliga a no sé qué, hablamos antes del impuesto al plástico. Como empresa tengo dos opciones. De hecho, pues, puede haber un cártel entre todos los sectores y mira, pues todos nos ponemos de acuerdo, cumplimos la legislación, subimos el precio y todos los precios suben. Claro, lo que permite este tipo de legislaciones es que alguien innove. Oye, ¿yo cómo puedo cambiar mi producto para no tener que pagar este impuesto? Claro, si lo consigo, ya tengo una ventaja competitiva. Y el elemento aquí que se persigue es ese, ¿no? Que al final es, si seguimos en un business as usual y todos hacemos lo mismo, pues habrá un incremento de precios y esto no conseguiremos ninguna mejora. Pero lo que se fomenta, y por eso todos los mecanismos europeos tienen el concepto de ser del palo y de la zanahoria, es, veamos las oportunidades que nos dan estos nuevos instrumentos para diferenciarnos del resto de las empresas. Y en este trabajo, nosotros tenemos experiencia de trabajo con muchas pymes. Yo me resisto a pensar, y además es que me niego a afirmar que una gran empresa lo tiene más fácil que una pyme. Muchas veces una pyme puede ser más innovadora a la hora de cambiar, a la hora de conocer bien sus productos, pues porque tiene un lastre menor de lo que puede tener una gran empresa.
Y lo que estamos viendo son casos reales de empresas que han visto en estos instrumentos legales oportunidades de diferenciación en el mercado, de poner nuevos modelos de negocio, de lanzar nuevos productos y de posicionarse en sectores en los que antes no estaban a nivel internacional. Por lo cual, yo creo que ese es un poco el concepto en el que tenemos que ver todos estos cambios que nos vienen, ¿no? Como oportunidades de innovar, de mejorar y de diferenciarnos. Realmente no existe una forma establecida de cómo medir los servicios o sea, no existe, está sin desarrollar cómo puedo yo medir un servicio de regulación del clima, un servicio de control de erosión, un servicio, si puedes medir lo que decíamos, el servicio de aprovisionamiento, ese es sencillo, ¿no? Entonces, todos los desarrollos que hay están yendo en esa línea de tratar de cuantificar o de encontrar una medida de cómo o sea, de darle un valor cuantitativo. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es darle un valor cualitativo, pero ¿cómo? A través de lo que os decíamos, ¿no? De esas palancas de destrucción. Yo sé que todo lo que actúe en cambio climático, todo lo que reduzca mi huella de carbono es un beneficio porque mejora, deja de destruir la biodiversidad. Luego, márcate una línea base y todo lo que hagas sobre esa línea de base en materia de cambio climático, no sabes todavía cómo, pero sabes, puedes establecerte tú una cuantificación que estoy mejorando la biodiversidad. Me voy a la parte de contaminación. Tengo una actividad contaminante por estas razones y demás. Sé que todo lo que reduzca la contaminación reduce el daño a la biodiversidad. Voy a marcarme una línea base y voy a fijarme unos objetivos de cuantificar mejoras sobre esa palanca que sé que destruye la biodiversidad. Lo mismo, voy a la ocupación del suelo. O sea, los pasos que estamos dando nosotros ahora es precisamente agrupar nuestros impactos por esas palancas de presión, establecer una medida base y poder justificar ante el mercado y ante cualquiera que yo estoy actuando reduciendo ese daño en la biodiversidad, porque sé seguro que estoy mejorando los servicios de los que me provee, pero todavía no puedo cuantificarlos, porque no existe una forma de cuantificarlos. Entonces, nosotros personalmente estamos avanzando en cuantificaciones cualitativas, no cuantitativas, estamos tipo con las etiquetas. Sabemos que si hacemos esto es una etiqueta A y esto es una etiqueta B y esto es una etiqueta... Entonces, sabemos que avanzamos, pero como no existe ninguna base científica que nos permita como decir tantas toneladas de CO2, por ahora no podemos compararnos con nadie, sí con nosotros mismos y con nuestra línea base. Vamos por el buen camino, estamos mejorando, sabemos que estamos reponiendo estos servicios, también sabemos los servicios que dañamos, porque o sea, tú sí sabes lo que dañas, qué tipo de servicios dañas. Lo que no sabes es cuantificarlos en el sentido de una unidad física, ni tampoco medidas de mitigación que puedas hacer, cuánto se traduce eso en reponer esos servicios. Si tú mides la biodiversidad, o sea, sí, porque sí que hay indicadores de biodiversidad, ¿no? De abundancia de especies y de demás, eso hay muchos indicadores, pero si te pasas a la parte importante que es esos beneficios, esos servicios, ahí ya no tenemos manera de cuantificarlo. Pero como no nos podíamos quedar parados, avanzamos sobre las 5 palancas, tenemos una línea base, establecemos objetivos de mejora y sabemos fehacientemente aquí internamente, te confieso, ¿no? Que se decía, bueno, pues como voy a hacer esas medidas en esos 5 campos y voy a mejorar, vamos a medir cuánto mejora la biodiversidad. Claro, pero esto es un poco como la calidad del aire. Es que sobre la biodiversidad actúo yo, pero actúan todos mis compañeros, ¿no? Entonces yo a lo mejor puedo estar siendo buenísimo y actuando fenomenal, pero si junto a mí hay otras 3 empresas que están haciendo otra cosa que va en contra de ello, pues yo no puedo decir que el indicador de que mejore o empeore la biodiversidad se deba a mí, se debe a todos los que están allí, ¿no? Entonces, el objetivo igual que el que hay de cambio climático, de Net Zero en 2050, el que marca Europa para el 2050 es naturaleza positiva, que quiere decir, no solo deje de destruir la naturaleza, sino que empieza a incrementar. Entonces, hay muchas empresas que empezaron a decir, mi objetivo, yo naturaleza positiva en el 25, yo en el 30. Entonces, pero tú ¿cómo puedes decir que tú puedes contribuir a la naturaleza positiva, ¿no? Y con esas palancas de presión, si tú demuestras que actúas bien, sabes fehacientemente que contribuyes, pero de ahí a que tú seas el responsable de que sea naturaleza positiva, no. Y es un poco,
porque son una cantidad de conceptos nuevos que llegaron todos a la vez, que hablas de naturaleza, de capital natural, de servicios de los ecosistemas, y bueno, los servicios de los ecosistemas no son 5 ni 10, son centenas, entonces tienes que agregarlos porque hay una clasificación, o sea, hasta que entras, te desmoralizas, porque dices, esto no hay por dónde abordarlo. Entonces luego vuelves un poco hacia atrás, te abstraes, lo concretas y lo simplificas y empiezas a trabajar. Pero el viaje de ir hacia adentro y morir del susto, y para luego salir y volver a respirar es necesario, porque si no, lo abandonas, la verdad, lo abandonas. Es el ámbito de los sectores más candentes que tenemos en la actualidad. Primero porque en España ya veníamos de un Real Decreto de Envases que ya empezó a suponer una serie de cambios, aunque bueno, todo el proceso legislativo hubo altibajos desde el punto de vista, además se quedó con alguna serie de objetivos aspiracionales, que no son objetivos puramente legales, y es porque estaba pendiente en estos momentos de lo que está muy candente en Bruselas, que es la terminación y bueno, cada vez que hablas con el ministerio dicen que sí, que antes de fin de año, y otros es que igual se queda ya para el siguiente semestre. Para los polacos estamos justo en la fase de lo que es la recta final del nuevo reglamento europeo de envases, que lo que va a hacer es obviamente es incrementar todo lo que son los caminos que se han establecido. Obviamente me estás hablando puramente de reciclaje químico de envases de plástico, porque sí que siento que este reglamento va a cubrir cualquier material de envase. Desde el punto de vista de lo que son las opciones tecnológicas, sabemos obviamente que tenemos un reciclaje químico y tenemos un reciclaje mecánico, y que sí que es cierto que, como bien comentas, en función de determinadas corrientes, pues digamos que no son factibles para un reciclaje mecánico, aunque luego también aquí vamos a tener todo el concepto de usos y vamos a tener también todo el concepto del destino, y de hecho hay todo un debate muy profundo sobre el tema de las cuotas, porque en algunos, especialmente en los materiales, uno de los materiales más sensibles, que son envases en contacto con el alimento, y hay una serie de obligaciones, sobre todo en el concepto de las botellas de PET para bebidas, el famoso objetivo del 30% de materia prima de origen secundario. Entonces, al final, mi reflexión es que tenemos diferentes tecnologías y vamos a tener más tecnologías seguramente desde el punto de vista de lo que es la recuperación de esas materias primas. Un poco la filosofía es la que comentaba al principio, ¿no? Tenemos que ser conscientes que de comienzos de la década de los 90 ya tenemos obligaciones vinculadas a la responsabilidad extendida del producto de los envases, y llevamos muchos años viendo contenedores de múltiples colores en las calles, que lo que nos permitía era, teóricamente, aprovechar una materia prima que era la que estaba presente en los envases, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos sido capaces de asegurar en los conceptos de bottle to bottle, es decir, los conceptos de que realmente de lo que está en el contenedor amarillo se acaba haciendo otra cosa que acaba en el contenedor amarillo, ¿no? Y eso es un poco lo que intenta perseguir los puntos de economía circular. ¿Qué quiere decir todo esto? A lo que caminamos es a intentar asegurar se habla siempre del recycling, del upcycling y del downcycling, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que hemos ido al concepto del downcycling. ¿Qué es esto del downcycling? Pues de un material pues probablemente noble y con altas características como las que teníamos en un envase, pues acabamos haciendo, pues yo qué sé, guardabarros en es decir, productos de menor calidad, ¿no? No hemos sido capaces de reintegrarlo. A partir de ahí, lo que nos va a tocar es ser capaz de segregar mejor los residuos procedentes en este caso de la recogida selectiva. Pongo un paréntesis y pongo o del SDDR, que sabemos que eso podrá tener todavía unas derivadas. A los que no estén muy familiarizados con esto es el sistema de depósito de devolución y retorno, que es obviamente pasar de los contenedores a que hay una máquina que nos devuelva un dinero y un depósito, que en el fondo lo que persigue ese tipo de soluciones es asegurar precisamente una mayor calidad de los envases. A todos nos puede pasar que cuando vamos a un contenedor amarillo a depositar algo, miramos y nos da bastante pena de lo que puede haber allí, sabiendo lo que debería haber y lo que luego hay. Entonces, luego hay el concepto de cómo somos capaces de aumentar la calidad. Esa es una de las líneas, ¿no? Aumentar la calidad de lo que recogemos para poder asegurar que no tengamos que perder prestaciones desde el punto de vista de los materiales por contaminación o por mezcla. Y ahí lo que vamos a tener es, en aquellos elementos en los que podamos obtener mediante reciclaje mecánico materiales de iguales prestaciones a las originales, perfecto, pero si somos conscientes de que siempre seguiremos teniendo una corriente que no nos permite. Entonces, el tema es, en vez de ir a un downcycling, podremos ir a otro tipo de tecnologías, como el tema del reciclaje químico, que lo que nos permite es recuperar determinadas características, en este caso sobre los plásticos, y por tanto, no es que sea todo uno o todo otro,
Al final yo creo que lo que nos va a ocurrir es que en función de las calidades de lo que recojamos tendremos diferentes destinos y por tanto el reciclaje químico va a coger un papel cada vez más importante, pero no para todos. Meter en reciclaje químico materiales que están en buenas condiciones no tiene sentido. Es un poco el mejor material a su mejor destino para poder asegurar que esos procesos de reciclaje no se va perdiendo calidad en una especie de espiral hacia abajo, ¿no? Entonces, por lo cual, por lo tanto, el reciclaje químico va a coger un papel protagonista, cada vez lo está cogiendo de forma más importante, pero no para todos, sino para aquellos que realmente sean necesarios para poder seguir asegurando una mejor calidad técnica de las materias primas recuperadas.